La iglesia en medio de la pandemia. Estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos difíciles y también desafiantes. Tenemos que saber, como miembros de la iglesia, qué hacer en este tiempo. Yo, Iván Castro de la Hoz, pastor, teólogo y psicólogo, estaré hablando con ustedes de este tema en Volumen Café. Volumen Café. Yo llevo un año aproximadamente analizando el tema de la pandemia socialmente, ¿no? Pero una de las cosas que me he preguntado y que gracias a Dios me ha puesto usted en mi camino, a usted, el señor Iván Castro, pastor, teólogo y psicólogo, sobre el tema de cómo estamos viendo, cómo ve la iglesia, o sea, a sabiendas que, o partiendo de que la iglesia somos cada uno de nosotros, cómo vemos el tema de la pandemia frente a las creencias o realmente al sentir del Dios presente. Y hago toda esta entrada, papá, porque tuve la oportunidad de atenderlo a usted. Creo que, como dicen por ahí, hay diosidencias en la vida y que me ha permitido hoy día tener un pastor frente y invitarlo aquí a este podcast. Porque me cuestiono mucho cómo la gente ve a Dios como el Dios salvavidas nada más, como la última carta frente a una situación apremiante cuando debiese ser la única y exclusiva carta que siempre debiésemos manejar. Bienvenido, papá, vamos a soltarnos, que estamos un poco estresados, mi amor. Muy buenos días, Carlota de mi vida, mi hija que está ahí gestándose. Bienvenida y bueno. Qué bueno, gracias Ray, No, gracias de nada, papá. a Carlota, a todos por Carlotica le dieron las gracias. por la invitación y gracias por poder hablar a personas que sé que van a estar escuchando Seguro bien, que sí. seguramente este podcast. La verdad es que sí, Ray, hay preguntas que surgen en este tiempo, muchas inquietudes, porque, tenemos que decir que son tiempos diferentes, ¿verdad? Esa es una palabra que primera vez la escucho y me gustó cuando usted antes de empezar, usted dice, no vamos a decir que son tiempos difíciles nada, sino diferentes. En efecto, tenemos dificultades, Okay. y la mayoría los define así, pero en realidad son tiempos distintos, son tiempos diferentes. Nunca antes la humanidad se había visto enfrentada a algo como esto. Okay. Y cuando hago esta afirmación, la hago desde el hecho de que en la historia sí han habido pandemias, y han habido pandemias que en las cuales han muerto muchísimas personas. Sí, la fiebre amarilla, ¿no? Sí, Eso fue una locura. Sí, la peste negra. La peste negra. Mató a muchísimas personas. Millones. Sí, millones. Pero nunca una como esta. ¿En qué sentido? En que nunca hubo una pandemia que abarcara a todo el mundo al mismo tiempo. Y tan en corto tiempo. Y sin distinción. Y sin distinción Porque alguna. se ha ido gente con estratos o adineradas tal como de repente el más llevadito y todo. Sí, señor. Y creo que tú sabes que, por ejemplo, el dueño de uno de los bancos más reconocidos, Sí, claro que sí. Sí, su hija dijo, mi papá lo tenía todo. Y murió por falta de oxígeno. Entonces, esto es una situación totalmente inédita para la humanidad, totalmente nueva. Y estamos frente a eso, y claro, frente a lo que es nuevo, nos van a surgir preguntas, nos van a surgir inquietudes. Y siempre nos vamos a preguntar con relación a Dios. Claro. Bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Cómo así que se está muriendo tanta gente? Y lo peor Dios de qué todo, hace? y disculpa papá, y lo peor de todo es que pase lo que pase la voluntad o el propósito de Dios, empieza a venir la crítica. Ese Dios no existe. Es correcto. Ese que no me escuchó. Y el porque a mí, que eso es la palabra que mucha gente hoy día la está usando, porque a mí, bajo qué criterio, si yo soy bueno, porque también nos empezamos a echar gloria, si yo soy bueno y el otro que es malo, mira cómo le pasa. ¿Cómo ve la iglesia ese sentido? Bien, nosotros entendemos que estamos en unos tiempos diferentes, entendemos que las pandemias o las plagas, pestes, siempre han existido. Uh-huh. En la Biblia, las pestes y plagas muchas veces fueron permitidas por Dios
o fueron inclusive inducidas por él, fueron castigos de Dios. Claro. ¿Te acuerdas de Egipto? Tal vez esa sea una de las más reconocidas por todos. En Egipto Dios castigó la soberbia de Faraón y castigó la opresión que ellos tenían para la gente, cómo ellos maltrataban a todo un pueblo. Dios castigó. Y también el desobediente. Y la desobediencia. Porque bien es cierto, castiga al corazón de Faraón, castiga al pueblo de Egipto, pero ahí estaba el pueblo de Israel. Estaban ahí. Que también le mandaron a decir, señores, ustedes tienen que hacer esto porque si no también me los llevo. Estaban en medio de la plaga. Exactamente. Cayeron en medio de todo. Entonces, desde la Biblia tú puedes decir, hay momentos en que Dios las permite, en que Dios las induce. Me gustó mucho ese término que usaste. Uh-huh. Pueden ser a veces castigos, simplemente pueden ser algo que sea permitido. Lo importante frente a esto, Ray, es entender que Dios no es el responsable, que Dios no es el culpable, que inclusive cuando se opera inducida como castigo es porque nosotros provocamos eso con nuestra conducta, como lo provocó Faraón con su conducta, con su rebeldía, como ellos lo provocaron. Entonces, inclusive en esos casos en que Dios lo envía, tenemos que decir, Él no es el responsable, porque tenemos un Dios que es bueno. Uh-huh. La Biblia nos habla de un Dios que es amor y que Él quiere lo mejor. La Biblia dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así es. También dice que Él es el autor de todo bien. Entonces, cuando Dios en su soberanía tiene que permitir, y en su sabiduría, algo como esto, es porque es necesario. Sí, el podcast pasado nosotros hablamos un tema con un médico sobre el tema de la vacuna. Hay posturas que bien es cierto no son las mejores porque las personas al parecer no están de acuerdo con la misma, ¿no? Por otro lado hay personas que bien es cierto dicen, bueno, no pierdo el acompañamiento de mi creencia porque Dios lo sabe hacer y si me toca a mí padecer o no, tengo que ser obediente y tengo que tener esa fidelidad frente a Él, porque la realidad es que si a su hijo pasó lo que pasó, ¿cómo nosotros no podemos pasar sabiendo que somos pecadores en un principio? Correcto. Pero se habla del tema de la vacuna y todo este tipo de cosas porque hay personas que invitan o no promueven de una manera u otra esa falta de disciplina sí. y esa falta de, si se puede decir, de corregimiento que tiene que existir. Y que yo dije muy responsablemente que a mi parecer la tierra debe sanarse. Claro. Porque realmente estamos en una posición, o sea, yo cada vez, y esto es rapidísimo, o sea, yo soy una persona de 43 años, he vivido muchas etapas en sentido sociales y he visto yo muchas generaciones cómo han cambiado de una manera tan abrupta, pero no un cambio lamentablemente para bien, sino un cambio para destrozar el cuerpo humano, para destrozar, si se puede decir, una sociedad. Y entonces yo digo, esto es un tema de limpieza, ¿no? Esto es un tema de que la gente tiene que entender que hay algo que no está bien en el sistema y que ese sistema tiene que sanearse. Que esta sea la manera o no, nada más lo sabe el Señor. Bien, tú estás usando una palabra muy apropiada cuando dices purificarse. Yo creo que todo esto ha sido permitido por Dios para invitarnos a reflexionar. Sí. Mira la palabra que usó, permitido por Dios para invitarnos a reflexionar. Yo creo, Ray, que como seres humanos nos creímos dueños del mundo. Sí. Y creíamos que podíamos vivir de espaldas a Dios y hacer todo. Muchos ególatras. Muy ególatras, muy prepotentes. Tenemos la tecnología, no necesitamos a Dios, hemos crecido lo suficiente y no lo necesitamos. Y por allá en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, Dios dice, yo crié hijos y los engrandecí, y cuando estuvieron grandes se rebelaron contra mí. Y yo creo que la humanidad llegó un momento en que se ha creído. Nosotros vivimos bajo el dictamen del pensamiento humanista, secularista, individualista, que quiso sacar a Dios. Y Dios ha permitido esto para decirnos, ustedes son tan vulnerables. Ínfimos. Vulnerables que algo infinitamente más pequeño que el punto y aparte con el que yo termino una oración
algo infinitamente más pequeño que eso, nos encerró más de 4.000 millones de personas en el mundo durante el año pasado, durante un tiempo, a más de 4.000 millones. Y nos tienen cerrados hoy por supuesto. en nuestra ciudad. Sí. Nos tienen cerrados y nos tienen con miedo. Increíble, a mí me Sí, parece. hay un pánico general. A mí me parece esto increíble. Parece increíble que la gente no le teme a Dios porque no lo ve. Y ahora está asustada por algo que tampoco ve, como es un virus. Tal cual. Y somos tan indefensos. Yo creo que Dios ha permitido esto. Y yo creo, si me preguntas, como iglesia, pastor, ¿usted qué cree? Bueno, ¿qué creen como iglesia? Bueno, creemos que a veces Dios permite cosas. Pero a veces son juicios, pero a veces son permitidas para traer lecciones. Y si no aprendemos la lección, no sé qué va a tener que permitir Dios. Claro. Dios nos está hablando. Nos había hablado antes y ahora tenemos que oírlo. Dios está gritándonos al oído: sin mí tú no eres nada. Se te acaba la vida en un hálito, en un segundo se te acaba sin mí. Ojalá podamos volver. Yo creo que esta es parte de la misión de la iglesia, llevar este mensaje a la gente, decirle esto: es el tiempo de volvernos a Dios. Amén. Y nos quedamos todos ponchados. Las palabras hermosas, hermosísimas y reflexivas, de verdad que sí, señor Iván. Pastor, pero cuénteme algo. Y se me pararon hasta los pelitos. No sé ¿cómo estás tú, mi amor? Estás así, estás escuchándolo. Señor Iván, pastor, la iglesia, frente a todas esas posiciones que nos invitan a hacer oración, quizás al invitarnos en el ayuno, al pedir. ¿Y qué pasa cuando no llega? O sea, ahí es donde quiero llegar, porque yo sé que muchas personas están en una posición de que yo oro y pido, que bien es cierto, como una vez le comenté a alguien, yo dije, no, la cosa no es pedir, la cosa realmente es saber recibir. Así es. Saber recibir. El saber recibir no es medir lo que tienes o lo que vas a recibir. El saber recibir es tener aceptación de lo que es, tener ciertamente discernimiento que es lo mejor para ti. Perfecto. Pero lamentablemente una pérdida, llegando al caso del tema del COVID y la muerte que está ahí rondando, una pérdida física, muchas veces la gente se desfasa, la gente se aísla o se excluye realmente del verdadero amor de Dios, porque le achacan directamente a Él. Es que tú fuiste el que me lo quitaste, tú no me escuchaste. Cuéntenos de eso. Ray, mira, esa es una de las preguntas que más nos formulan, que más se hacen las personas hoy. Porque es curioso. Oramos, todo el tiempo vamos a orar para que Dios dé vida, vamos a pedirle. La semana pasada nosotros orábamos por varias personas que estaban en cuidados intensivos. En esta habitación, en habitaciones contiguas, estaban 2 personas. El uno falleció, el otro se sanó. El que falleció, dijeron no, porque tenía una comorbilidad, era algo obeso. Pero es que el que se sanó era más pesado que él, más obeso que él. Entonces, Dios en su soberanía ha puesto un límite a la vida humana. Y eso tenemos que saberlo. Nadie se muere en víspera. La Biblia dice: nuestros días están contados. En este tiempo, el que se va, la soberanía de Dios, Él ya lo decidió. No nos gusta, porque en realidad los seres humanos no nos gusta un Dios tan plenipotenciario, con tanta autoridad. No nos gusta. Quisiéramos poder tener control. Y cuando estamos frente a esta pandemia y frente a este Dios, nos sentimos sin control. Entonces necesitamos decirle: Dios, haz tu voluntad. Quiero que lo sanes, quiero que lo levantes, quiero volverlo a tener. Oro con intensidad para que esto suceda. Pero si no sucede, mi voluntad es imperfecta y la tuya es perfecta. Y hay un ejemplo bien dramático en la Biblia que a veces olvidamos. Fue el caso del Señor Jesús. En Getsemaní. Está diciendo: si puedes, pasa de mí esta copa. Escuchen, pero si no se haga como yo quiero, sino como tú quieres.
es esto. Jesús tenía un querer. Jesús tenía una voluntad. Él quería algo, pero simplemente sometió esta voluntad a la de su Padre. ¿Por qué? La voluntad nuestra es imperfecta, pero la voluntad de Dios es perfecta. Él siempre hará lo correcto. Cuando yo trato de ir a alguien que ha perdido a un ser querido, tú sabes que no podemos hacer gran cosa, solo podemos abrazar, decir, estamos aquí, mostrarnos que estamos allí. Pero yo casi siempre les digo, nunca te olvides que Dios es santo. Y eso significa que Él siempre hace lo correcto. Él hará lo correcto. Qué bonito. Y ya. Entonces, oramos, pedimos un milagro. Tenemos jornadas de oración. Yo he participado en jornadas de 18 horas de oración, de 12 horas de oración. Vamos a iniciar un reloj de 24 horas de oración para que Dios detenga esto y salve vidas. Pero siempre sabemos que su voluntad es perfecta y le dejamos a Él el resultado. Así trabajamos con esto. Gracias, Iván. Con mucho Gracias, pastor. Con Qué mucho cosas tan lindas y qué cosas bajo mi finita conciencia me da a entender de que así es y así debe ser. Amén. Qué bendito Dios, me alegra Esta es mucho. su casa. Gracias. Gracias, mi amor. Bendición. Un abrazo, besos a Mapuche. Saludos a mi Carlota, me la cuida, me la protege. Esa es una hija de Dios. Amén. Amén. Hasta siempre.